Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Cuando llega mayo se abren los caminos tras de mi carreta. Bien, amigos, muy buenos días y bienvenidos a esta nueva edición federal de esta propuesta tan especial, con todo el gusto de estar con ustedes. Bueno, acá estamos con El Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el Río de la Plata, el país, y también por internet para todo el mundo. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta jornada de este día sábado 4 de mayo del 2024. Luego de nuestro querido Manuel Corral Vide con su programa Consentidos, damos continuidad nosotros a la programación de la casa, de la radio, esta radio del pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Hemos arrancado obviamente con esta propuesta musical de Braines, este conjunto gaditano que sin lugar a dudas lleva adelante una muy buena propuesta musical para todos ustedes. Braines, que tiene que ver con este grupo de sevillanas, con una música realmente muy particular y que lo compartimos con todos ustedes. Y cuando llega mayo, es el título, claro, cuando llega mayo, porque estamos en esta jornada de este día 4 de mayo del 2024. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Bueno, hoy no estamos muy bien de la garganta, de la gola, así que les pido mil disculpas. Así que las condiciones del frío a veces a uno lo afectan también. Así que bueno, trataremos de estar lo mejor que se puede en estas 2 horas de radio. Estamos con Marcos, la puesta en el aire. Hola Marcos, bienvenido a nuestro programa y gracias por operarnos en el día de hoy. Estamos con Belén Dipsa en lo que dice producción, también en redes sociales de nuestro programa, Mónica Cervantes en lo que es producción ejecutiva del programa, nuestro saludo a Mónica, que hoy Santa Mónica también, 4 de mayo, Mire Dipsa en lo que es producción y el soporte técnico, ese ida y vuelta desde nuestros estudios de radio y televisión de Vive Producciones, aquí en el Distrito Tecnológico y los estudios centrales de Radio del Pueblo en la calle Perón al 1600. Quien les habla en la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. Bueno, jornada de este día 4 de mayo, de este sábado, el santoral conmemora a San Florián Mártir. El nombre Florián es de origen latino y significa el que florece. Además, les cuento que hoy es el Día Internacional del Bombero, quienes se ponen en riesgo sus vidas en la extinción de incendios, rescate de personas y protección de espacios ambientales. El 2 de junio es también en Argentina el Día Nacional del Bombero Voluntario. Bueno, Día de Star Wars. Fans y simpatizantes de Star Wars celebran este día para homenajear a los personajes, la historia y el trasfondo de la saga creada por George Lucas. Ahí estamos bien, ahora sí. En Argentina es el Día de la Aviación Naval, en conmemoración de la primera operación aeronaval de guerra de la Armada Argentina. Así que bueno, hoy les vamos a comentar cuáles son los contenidos del día. Antes, Mili Dipsa, muy buen día, buen sábado. Bueno, muy buen sábado para todos, muy bien, acá estamos muy bien en este sábado. Ya estamos en mayo, señoras y señores, llegó el mes de mayo, frío, frío, la verdad que sí, parece más que otoño, podemos decir que parece invierno, porque totalmente, ya creo que más de uno habrá sacado ahí los pulóveres de lana, habrá sacado seguramente los sacos más gruesos, las camperas más gruesas, como quien dice. Así que bueno, y miren, es un día ideal para quedarse en casa, escuchando el Sol de Nuestra España, porque obviamente los vamos a estar acompañando hasta las 13 horas, como siempre, con el mejor contenido. Miren, en el día de hoy vamos a tener a Ernesto Arriaga con todo el tránsito y transporte argentino. Como siempre, vamos a ver desde dónde está hoy. Vieron que Ernesto va viajando ahí junto a María y a Raya, va viajando por toda la Argentina. Así que vamos a ver por dónde está en el día de hoy. También vamos a tener a Tony Cabot con todo el deporte español y el deportivo español, que creo que empató en el día de ayer, si mal no recuerdo. Bueno, nos va a estar comentando seguramente Tony Cabot. Belén Dipsa con las noticias de la realeza española, obviamente, ¿no? Que nos ponemos de pie porque, miren,
es una sección que nadie se pierde, que todos escuchan, porque bueno, ella habla un poco acerca de la realeza española, de moda, de cultura, de ciencia, de todo lo que está pasando relacionado a la realeza española, y que a veces también afecta acá a la Argentina, para tener en cuenta. También, obviamente, voy a estar comentándoles todos los eventos de la colectividad que se vienen para este mes de mayo, como así también espectáculo, espectáculo porque se acerca Eurovisión ya esta semana, así que para tener en cuenta. Y también obviamente Roberto La Rosa con el deporte argentino que nos va a estar comentando todas las últimas noticias. Y atención porque hoy tenemos un invitado muy pero muy especial, él es Fernando Santiago, es barítono y es el director del show Que Viva España, que se realizará el próximo 18 de mayo a las 20 horas en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. Así que nos va a estar comentando acerca de esta propuesta Que Viva España, que, bueno, él le va a estar diciendo bien de qué trata el espectáculo, el show, que es muy, pero muy buena propuesta para tener en cuenta en el mes de mayo. Además, obviamente, la mejor música española, la mejor información, tanto nacional como de la madre patria. Bueno, muy bien, Miri, perfecto. Entonces, gracias. Atención, vamos a estar sorteando 2 entradas para un show, el show Que Viva España. ¿De qué se trata, Miri? Vamos. Bueno, 2 entradas para ir a ver el show Que Viva España, que se va a estar realizando, como les comentaba recién, en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires el próximo 18 de mayo a las 20 horas. Así que atención, empieza hoy el sorteo, sábado 4 de mayo, y finaliza el próximo sábado 11 de mayo, ¿sí? Es decir, que van a tener hoy, el próximo sábado, y en la semana también a través de las redes sociales. Así que para que tengan en cuenta, amigos, aquellos que quieran participar para ir a disfrutar de este show Que Viva España en la sala Alejandro Casona, muy pero muy simple lo pueden hacer, ¿sí? Lo pueden hacer a través de, obviamente, la central de oyentes que tenemos desde el programa, que es 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Nos pueden mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp, llamarnos por WhatsApp. También vieron que WhatsApp hoy en día tiene todas las funciones para poder estar en contacto con ustedes, o la llamada común y corriente, como siempre les decimos. Recuerden que si nos llaman desde un teléfono fijo, el prefijo 15 36 76 6100, solamente con el nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento, ya están participando. Así que muy pero muy simple, nos pueden mandar nombre, localidad, últimas 3 cifras del documento, ya están participando por estas 2 entradas, vuelvo a repetir, un solo ganador-ganadora, que se lleva 2 entradas, pueden ir con algún acompañante, para el espectáculo Que Viva España. Y atención, porque también a través de las redes sociales vamos a estar inaugurando este sorteo, a través de Instagram lo vamos a estar haciendo, obviamente también puede seguirnos en Twitter y Facebook, pero a través de Instagram puntualmente es donde vamos a estar subiendo el contenido para poder participar, Así que atención, nos buscan como El Sol de Nuestra España. Y como siempre también los invito a que se sumen a la familia digital del programa a través del canal de YouTube, ¿sí? Somos muchos amigos ahí, Así que cada vez vamos sumando más, la verdad que sí, estamos muy contentos. Recuerden que nos pueden encontrar como El Sol de Nuestra España. Van a ver ahí el cartelito que dice suscribirse, se suscriben, es gratuito, se suscriben gratuitamente y ya son parte de esta familia del Sol de Nuestra España, donde, atención, pueden disfrutar de los programas como así también las entrevistas que van pasando sábado a sábado en los programas. Perfecto, mire, muy bien, muy bien. Ahora sí, en 30 segundos, separador mediante, ya llega el rincón tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires para participar con todos ustedes. Vamos entonces, vamos que venimos, Marcos. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país, en este rincón tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires, que lo hacemos habitualmente aquí en nuestro programa. Bueno, saben ustedes que todos los martes de 9 a 12, como los viernes de 14 a 17, se lleva adelante Asturiano Team 60. Una excelente propuesta realmente de actividades para nuestra colectividad española. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Bueno,
bueno, es para los mayores de 60 años esta actividad donde pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios, pero también sus descendientes. Recuerden que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Recuerden, los martes de 9 a 12 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17 en el campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Para inscribirse en esta actividad, muy fácil para consultar, pueden escribir a este correo electrónico asturianotin60 en números @gmail.com. Reitero, asturianotin60 en números @gmail.com o por WhatsApp a este teléfono 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. No me quiero olvidar, hoy a las 21, en la sala Alejandro Casona, el gran cantante argentino Martín Macielo en concierto. Hoy, esta noche, hora 21, sala Alejandro Casona, allí va a estar Martín Macielo en concierto para todos ustedes. Un ratito antes hay que pasar por la boletería de la calle Solís y adquirir, en este caso, las localidades para entrar y disfrutar de un gran espectáculo y en un gran teatro como es el Alejandro Casona. Les cuento, 8 de junio vuelve con un gran éxito, como siempre, la Expo Celta a partir de las 19 y luego, posteriormente, el Festival Celta a partir de la hora 20 en la sala Alejandro Casona de la calle Solís al 400. Ya les vamos a estar ampliando información, tenemos tiempo por delante para poder disfrutar de la Expo Celta y el Festival Celta. Otro tema. Les informamos que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires con una gran recepción por parte de todo el público. Así que para poder contactarse les voy a dar 2 correos electrónicos que es asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com y el otro es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Informativos @centroasturianobsas.org.ar. También hay un teléfono que es de muy fácil numeración, es un celular del Centro Asturiano para comunicarse, 11 51 58 58 58, facilito. 11 51 58 58 58. También está el teléfono de la administración del Centro Asturiano en la calle Solís, que atienden de lunes a viernes de 10 a 18, que es el 4381 0654. Reitero, 4381 0654. O reitero, el celular que está a las 24 horas habilitado del Centro Asturiano, 11 51 58 58 58. Bueno, hay una propuesta realmente importantísima para disfrutarlo. Uno dice el título, ¡Que viva España! Y a uno ya le levanta el ánimo, el espíritu y esa zarzuela, esa romanza, esa ópera. Vamos a estar charlando con un protagonista muy especial de esta consigna musical que es Que viva España. Ópera Bis presenta Los Tenores, Que viva España, y lo tenemos en línea. Nos vamos ahora a la ciudad de Mar del Plata. Viajamos por la autovía 2 porque este es un gran barítono, sin lugar a dudas, que tiene una trayectoria espectacular. Lo estoy viendo acá por internet, aquí la producción me está acercando más información. Bueno, realmente yo me pongo de pie para saludarlo. Es un barítono de primer nivel y se trata de Fernando Santiago. Fernando, muy buen día, buen sábado. Óscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Oscar. Buen día. ¡Qué recibimiento! ¡Qué recibimiento! Mira, es lo menos que puedo hacer, porque después de que estoy viendo tu trabajo, tu trayectoria, me pongo de pie. Esto es radio, ¿no es cierto? Pero bueno, la gente se imaginará que uno cuando presenta a alguien y de tus características profesionales, artísticas, realmente hay que destacarlo. Fernando, bueno, vas a estar en la sala Alejandro Casona. Acá estoy viendo que has protagonizado roles de óperas como La Traviata, El Elixir de Amor, Don Pascal, El Barbero de Sevilla, La Bohème. Bueno,
una trayectoria realmente espectacular la tuya. Felicitaciones, Fernando, realmente. Gracias, Oscar, muy amable. Sí, además de uno hacer, digamos, la carrera profesional, que siempre es difícil, pero bueno, hace ya unos cuantos años que uno está en esto. Sí. Paralelamente, armé esta productora que es Operavis, que hacemos todo tipo de producciones, desde producciones chicas Sí. a producciones más grandes, con estos espectáculos para acercar la lírica a todo tipo de público y hacer espectáculos que sean entretenidos, alegres, que la gente Sí. cuando va, se toma, digamos, el trabajo de decir, bueno, voy a ir, voy a salir, que vuelva contenta, que piense que valió la pena ir y pasar un buen momento. Claro. Estoy observando también que has recorrido algunos países, realmente, bueno, esto lo quiero señalar, bueno, realmente una trayectoria espectacular. Y contanos de qué se trata esto que viene para el centro asturiano para el próximo 18 de mayo, que viva España. ¿De qué se trata, Fernando? Contanos un poquito. Bueno, es un espectáculo todo de música española, y básicamente del género lírico y también algunas melodías populares, donde lógicamente no va a faltar Que Viva España, la canción Que Viva España. Sí. Bien marcaste que era un título así alegre, ¿no? Porque un poco muestra el espíritu del espectáculo, ¿no? Sí. Es un espectáculo para reír y emocionarse, porque entre un área y otra, por ahí hacemos unas breves reseñas, algunas pinceladas de humor, y eso contrasta mucho con toda la seriedad que es la música lírica, y bueno, ya lo que es toda la música española, uno ya no tiene lógicamente la limitación del idioma, ¿no? Claro. Y hacemos un compilado de algunos de los momentos más lindos de la zarzuela, algunas romanzas y también canciones más populares, ¿no? Ajá. Lo que han cantado los tres tenores. Sí. También vamos a hacer algo, no quiero decir todo, pero algún fragmentito, alguna área también de de la ópera Carmen, Ajá. porque justamente transcurre en España, ¿no? La ópera, a pesar de que uno la canta en francés y esas áreas, pero transcurre en España la historia. Sí. Hacemos una breve introducción y bueno, también vamos a tener una bailarina, Mariana Fernández, que va... el espectáculo es un espectáculo integral, Sí. donde también vamos a tener un guitarrista flamenco buenísimo, Alejandro Benítez, Sí. una eminencia, que va a tocar algún tema clásico y algo también español, un poquito Claro. de alguna bulería, ¿no? Bien. Así que bueno, el espectáculo recorre diferentes matices, Sí. donde los vamos llevando al público entre la emoción, la risa y un espectáculo muy variado que la verdad que no decae en ningún momento, ¿no? Bueno, eso es importante, sí, Fernando, sí. y lo estás señalando aquí en esta charla que estamos manteniendo acá en el programa, para que ya aquellos que estén interesados, porque todavía queda tiempo, hoy estamos recién a día 4 de mayo, sábado 4, pero tengan en cuenta que esto, reitero, va a ser el sábado 18 de mayo, no el próximo sábado, sino el otro, para que vayan reservando las entradas para disfrutarlo, que viva España, esta zarzuela, romanza y ópera, allí en la sede social del Centro Asturiano, en la sala Alejandro Casona, en Solís al 400, que lo pueden adquirir las entradas de lunes a viernes, de 10 a 18 en la administración también de la institución. Si no, también lo pueden hacer directamente, Fernando, si no me equivoco, un ratito antes de la boletería también de la institución, es así, ¿no? Sí, lógicamente. Es una sala bastante generosa, pero la verdad que por suerte se está vendiendo bien. Estamos haciendo promoción por internet, las redes, después las voy a pasar para que las tengan. Sí. Y se está vendiendo bien, viene bien la venta. Bien. Lo pusimos en un horario temprano, cosa que al público que va, el espectáculo tiene una duración de 1 hora y media, Bien. por ahí se extiende un poquito más, no sé, pero estamos en ese tiempo y comienza a las 20 horas, entonces es temprano, no corta la noche para nada, Exacto. se pueden quedar después cenando ahí en el restaurante, ahí en el centro asturiano, que me dijeron que la comida es espectacular, ¿no? Brillante, exactamente. No la probé yo todavía. No, vale la pena, Fernando, vale la pena realmente. Contanos un poquito las redes sociales para estar en contacto con ustedes, por favor, decime. Sí, perfecto. Nosotros nos especializamos en hacer espectáculos líricos,
así esto que hacemos de Ópera Bis, también con carácter popular, ¿no? Ajá. Y las redes nuestras son en Facebook, shows.operabis. Bien. Ópera Bis es con B larga, como de pedir otra. Sí. Shows.operabis, tanto en Facebook como en Instagram. Bien. Ahí aparece, hay como un loguito de una O redonda, y ahí van a ver los videos y todos los espectáculos que estamos haciendo, Sí. giras con este espectáculo que Viva España, ya lo hemos hecho en el Teatro Colón Municipal de la ciudad de Mar del Plata, lo llevamos a Tres Arroyos, lo llevamos al Teatro Español de Azul ya. Sí. Así que, bueno, ya venimos haciéndolo, ¿no? Perfecto. Y ahora dijimos, no lo habíamos hecho en Capital, vamos Claro. a hacerlo en Capital Bien, Federal. excelente. Fernando, para ir cerrando nuestra charla, ¿tu apellido es descendencia española? O sea, tenés descendencia de españoles tú, es así, ¿no? Sí, tengo, la verdad, sí, tengo descendencia española. Mi madre era andaluza, avellaneda, Avellaneda, Sí. Andaluza de Líjar, Almería, Ajá. con esa gracia que tienen, no ya el español de por sí. Sí. Ese Ese garbo que tienen. Ese garbo. Una Sí. alegría, una salud, son gente muy longeva, ¿no? Claro. La verdad que muchos gozan de muy buena salud. Sí, Son sí. duros, ¿no? Sí. Gente que ha pasado la guerra, que ha pasado de todo, Exacto. todas las vicisitudes, ¿no? Que Ya uno- lo creo. sí, de parte de mi madre. De parte de mi padre no, es descendencia libanesa, Ah, una mira. mezcla muy rara, sí. Está. Pero bueno, mi padre era nacido en Argentina, Sí. pero hijo de padre y madre árabes, ¿no? Ajá. Libanés, sirio-libanés. Sí. Y mi papá hablaba perfecto el árabe. Sí. Y bueno, yo de chico aprendía las malas palabras, nada más, lo que bueno. en árabe, después lo demás no. Y mi mamá española, sí, Claro, mi mamá claro. saqué más el salero, como dice. Claro que sí, así que, bueno, mi estimado Fernando Santiago, uno de los alma mater, digamos así, de este espectáculo Así que es, va a sí, pasar así es. el próximo día sábado 18, reitero, sábado 18 de mayo, señoras y señores, aprovechen, apúrense, porque se van a agotar las entradas. Que viva España, zarzuela, romanza y ópera. Recuerden, 18 de mayo, día sábado, 20 horas, en el Centro Asturiano, Sala Alejandro Casona, Solís 475, para adquirir las entradas. En la semana, lunes a viernes de 10 a 18, sino un ratito antes también. Y métase en las redes sociales, como lo está diciendo Fernando. Así Sí, que, sí. excelente. Sí, también, sí, Así sí. que por eso. Fernando, gracias por este ratito aquí en el sol de nuestra España. Oscar, muy amable por la difusión de este espectáculo, además para que el público se entere. Exacto. Y además estamos ahora, por lo menos hasta el 10 de mayo, con en la página y todo, con precio de la primer preventa, que se Bien. está vendiendo bien y que la Bien. van a poder conseguir a un muy buen precio la entrada. Justamente lo que queremos es que la gente vaya Exacto. y la van a pasar bárbaro, no se van a arrepentir, van a pasar un muy buen momento. Que se apuren, porque si no van a quedar afuera. Así que, y eso es lo más importante, Así que por eso, estimado Fernando, gracias por este ratito en el sol de nuestra España y estamos en contacto permanente, ¿te parece? Me parece fantástico, Oscar. Muchas gracias por todo, por la difusión y por todo. Le agradezco. Gracias, un gran abrazo. Fernando Santiago. Hasta luego. El caballero que estamos conversando, barítono, y es uno de los responsables de este gran espectáculo, Los Tenores, de Ópera Bis, que presenta a los tenores aquí en la sala Alejandro Casona, en el Centro Asturiano de Buenos Aires. ¡Que viva España! Vamos con la música mientras tanto, y luego seguimos en el programa. Señoras y señores, ahora un gran asturiano, Víctor Manuel, para todos ustedes. Vamos entonces. Aunque soy un pobre diablo, casi siempre digo la verdad. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Señoras y señores, momento del deporte español y otras disciplinas, el polideportivo español, a través del embajador del deporte español, que tiene nombre y apellido. Él es de Mallorca, pero está en Buenos Aires. Tony Cabot. Hola, Tony. Buen día, buen sábado. Bienvenido. ¿Cómo vamos? Muy buen sábado, Oscar. Un saludo grande para toda la gente que nos escucha. ¿Cómo estamos? Bien, por suerte bien. Así que, Tony, bueno, hacemos un repaso porque tenemos mucha información. Empezamos con la Liga Española, con la fecha 34. ¿Te parece bien?
Sí, vamos con esta fecha 34, Óscar, Sí. en la que hay por encima de todos un partido muy interesante. Bueno, hay que decir que el campeonato liguero está virtualmente sentenciado. El Real Madrid, si gana esta jornada contra el Cádiz, será campeón y el Barça no le gana al Girona, el Real Madrid será campeón de Liga. Sí. Celebrará el Alirón, como siempre, en la Fuente Cibeles, allí a escasos 10 minutos del Paseo de la Castellana, en el centro de Madrid. Así es. Está el debate de a ver si el Real Madrid debería celebrar el título 4 días antes de jugarse una vuelta de semifinales contra el Bayern de Múnich, de lo que ahora vamos a hablar. Sí. Pero está ahí esta duda. La planta noble del Bernabéu dice que no es el momento de celebraciones. La gente pide celebración porque al final un título liguero de 38 jornadas hay que celebrarlo como se debe. Sí. Pero bueno, ese bendito problema que tiene el Madrid de ver si celebra el título a las puertas de unas semifinales. Pero así es, Real Madrid-Cádiz en un ratito apenas. Sí. Ya está a punto de empezar este partido, pero como decía, el título liguero está sentenciado. Por abajo en la clasificación parece también que no va a haber muchas sorpresas, con 3 descensos que serán el Almería, el Granada y el Cádiz. El Cádiz todavía está con opciones de salvarse, pero si pierde en Madrid esta jornada lo tendrá muy complicado, porque el que marca la línea de salvación es el Celta, Sí. con 31 puntos, 4 más que el Cádiz, un Celta que recibe en casa al Villarreal Sí. mañana a las 12:15, así que lo tiene todo de cara el Celta. Otros partidos interesantes de la jornada, pues hay un Girona-Barça, Sí. muy bonito, Mm. segundo contra tercero, el Barça está segundo con 73 puntos, el Girona tercero con 71. Sí. Y más allá de que si el Girona gana, adelanta al Barça, el segundo puesto es clave e importante, porque como he ido comentando aquí a lo largo del año, los 2 primeros de la Liga, de la clasificación, van a esta Supercopa, a esta final a 4 que se celebra en Arabia Saudí Sí. a final de año, la Supercopa Española, que hace apenas unos años se fue a Arabia. Sí. Por lo tanto, sería un ingreso muy importante de caché, obviamente, y de dinero, porque se le pagan apenas 25 o 30 millones a cada club Sí. por ir a esa Supercopa de Arabia. Así que sería muy importante, tanto como para Barça como para Girona, Sí, pero sí. como digo, segundo contra tercero, el partido importante. Y luego está el Atlético de Madrid, Sí. que está cuarto a 3 puntos del Athletic de Bilbao. El Atlético de Madrid está ahora en puesto Champions y el Athletic Club está con la victoria de ayer a 3 puntos. Si el Atlético de Madrid gana, estará prácticamente insertado en esta Champions, porque se iría ya a los 6 puntos del Athletic Club de Bilbao, Sí. con apenas 4 jornadas por disputarse. Estos serían más o menos los partidos más importantes y los que hay más en juego en esta jornada, Óscar, en esta jornada 34 de la Liga de Fútbol Profesional de España. Perfecto, y mañana tenemos Osasuna Betis, Celta de Vigo Villarreal, Valencia Alavés, Rayo Vallecano Almería y Sevilla Granada. Partidos que hay que señalarlos también, que se presentan para esta fecha del día de mañana, Tony, ¿eh? Sí, así es, son partidos bonitos, pero bueno, ahora no hay mucho en juego. Los Osasuna Betis, el Betis está séptimo, tendría que ganar para asegurarse la séptima plaza que para seguir en la Conference League. Sí, son partidos bonitos, pero como digo, la tensión, los nervios y la histeria está finiquitada, porque tanto los puestos Champions como el líder, como el descenso, están prácticamente sentenciados. Así que sí, hay alguna lucha por la Europa League, pero está todo bastante afianzado, tanto en la Liga Española como en todas las ligas de Europa, que ya prácticamente hay un campeón, menos en la Liga menos en la Liga Inglesa, que están 2 técnicos españoles luchando por ese título, como son Pep Guardiola, catalán del Manchester City, y Mikel Arteta, el vasco, que lidera al Arsenal. Y por otro lado tenemos también a otro vasco, Xabi Alonso, que ha sido campeón en la liga alemana con el Bayern Leverkusen, algo inaudito después de 12 años de victorias del Bayern de Múnich. Y luego tenemos a Luis Enrique, que va a ser campeón de la liga inglesa. Así que los técnicos españoles están de moda y están de enhorabuena en el viejo continente, Óscar. Pero claro que sí, y hay que señalar y destacar y seguir de cerca la Champions, porque sin lugar a dudas son partidos muy fuertes, equipos muy fuertes, y lo queremos señalar también aquí en el programa. Bueno, ¿qué otro tema tenemos para tocar, querido Tony Cabot?
Bueno, sí, como decía en la Champions, el Madrid va a jugar el martes contra el Bayern de Múnich, la vuelta en el Santiago Bernabéu. Sí. En la ida el resultado fue 2-2, sí, en un partido imponente de Toni Kroos, en un partido maravilloso de Vinicius Junior y en un partido en el que el Madrid volvió a dar un puñetazo encima de la mesa para marcar que el Real Madrid es el rey de Europa. Se fue sí. al infierno de Múnich, sí, contra un equipo acostumbrado a lidiar en estas batallas de semifinales de la Champions, y la verdad que el Madrid, sin poner la quinta marcha, supo remontar el resultado. Iba 2-1 a falta de 10 minutos, marcó el Madrid para empatar el partido y seguramente sentenciar en el Bernabéu la vuelta de la semi de la Copa de Europa, sí, jugado en el Santiago Bernabéu. Tiene todos los números, que el Madrid está con pie y medio, sí, en la final que disputará el 1 de junio en Wembley entre el Madrid o el Bayern de Múnich y el PSG de Luis Enrique o el Borussia de Dortmund alemán. Tiene toda la pinta que Mbappé y el Real Madrid, que ya tienen un prácticamente confirmado pacto para el año que viene, para que Kylian Mbappé, el francés, juegue en el Real Madrid, pero sí, parece que también van a verse las caras. Si la razón impera en estas semifinales, se verán las caras en Wembley, como digo, el 1 de junio en la final de la Copa de Europa. Perfecto, las semifinales este martes 7 y el miércoles 8, como lo estamos señalando con Tony Cabot. Tony, ¿tenías algunas grajeas para hablar del tenis, puede ser? Sí, bueno, así es, ha sido emocionante lo de Rafa Nadal, que prácticamente con total seguridad se despidió de España como profesional. Sí. Hay que decir que, bueno, fue para todo el mundo que lo vio, estaba en disputa el Madrid Open, a Rafa Nadal le lastran las lesiones. Es más, Rafa Nadal no se retira porque quiera, como si han hecho otros grandes del deporte español o del deporte mundial. Rafa Nadal no tiene nivel competitivo. El Balear, la realidad es que lo deja porque su cuerpo le obliga, porque como dijo el martes tras su eliminación, lleva tiempo enviando señales, sí, no puede competir con estos lastres corporales que tiene, y es la razón de que Rafa no haya podido darse un baño de homenajes por todas las pistas por las que está jugando y se está despidiendo. Se perdió Australia, que había ganado 2 veces, se perdió Indian Wells, donde reinó en 3 ocasiones, si no me equivoco. Sí. Se perdió Monte Carlo, donde ostenta el récord con 11 títulos en Monte Carlo. Sí, y es posible que se pierdan las cosas. De hecho, aún no sabe si comparecerá en su icónico Roland Garros, sí, en Francia, porque al menos cuerpo le ha dado una tregua para despedirse de Barcelona y de Madrid, que son las 2 plazas más relevantes del tenis español. Sí. Y el homenaje de Madrid fue especialmente emotivo, con sí, muchas caras conocidas en pública, con sí, mucha sí, gente sí, llorando, a poco tendido. No sé si lo viste, Oscar. Sí, una noche inolvidable, sin lugar a dudas, realmente. Sí, sí, sí. Pues muy emocionante, porque es seguramente el mayor ídolo o el mayor deportista de la historia del deporte español. Sí. Y cuando se despegó en la pista Manolo Santana de Madrid, sí, el Gracias Rafa, unas imágenes de sus 5 coronas, se le vio a Rafa exclamar: joder, me parece otra vida todo esto, porque todos hemos ido creciendo, madurando, claro, con Rafa ganando títulos. Han sido muchos años, han sido muchas temporadas, sí, y a todos nos toca muy de cerca, obviamente a los españoles y a los que tenemos un vínculo con todo el deporte español, sí, más, pero sí, todo el mundo del deporte le afecta esta despedida, sí, de un poquito de Rafa Nadal, el gran genio del tenis mundial, ¿no? Sin lugar a dudas, Tony, sin lugar a dudas, es así. Así que, Tony, para ir cerrando nuestra charla el día de hoy del deporte español, ayer viernes el Deportivo Paraguayo como local se empató 1-1 con el Deportivo Español, que el Deportivo Español sigue séptimo en la tabla por ahora, ¿es así, no es cierto? Sí, así es, compromiso correspondiente a la 16ª fecha del torneo Apertura de la Primera C, en este enfrentamiento entre el Gallego y el Guaraní, en un empate ayer que, bueno, que sabe a poco después de la derrota, sí, que sufrió el Gallego después de muchas jornadas. Si bien es verdad que no estaba arrasando, sí, en el tema de la victoria, había caído ante el Monarca en el Estadio Nueva España por la fecha 15. Exacto. Ahora un empate, dinámica no del todo positiva, sí, sí, sí. Tarde para el olvido en el Deportivo Español, y bueno, a ver si se puede empezar a remontar y a retomar una senda positiva para por lo menos luchar por la plaza de ascenso, ¿no? Claro.
claro. y subir a la primera C, que es el objetivo de todos. Claro. O sea, la próxima fecha va a ser el Deportivo Español como local frente a JJ Urquiza. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Tony, ¿te parece nos reencontramos el próximo sábado aquí en el Sol de Nuestra España? Perfecto, Óscar. Un saludo grande para todos. Gracias, abrazo grande, quedamos por privado, no me cortes. Tony Cabot, nuestro embajador del deporte español aquí en el Sol de Nuestra España, Dicción Federal. Hacemos una pequeña pausita al programa y en instantes estamos con ustedes. Gracias. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Esto es El Sol de Nuestra España.
Muy bien, amigos, y ahora sí seguimos en el sol de nuestra España. Momento real, por eso nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos, ¿eh? Muy bien, bueno, muchas noticias. Muchas noticias de la realeza de España. Tenemos el top 3 como siempre que nos acompaña y vamos a conocer un poco de las noticias, de lo que está sucediendo. Y hay una que tiene que ver que salió hace unos minutos. Ya, como pan caliente. Como pan caliente Bien. salió, así que vamos a dejarla para el top 1. ¿Qué le parece? Vamos a dejarla, obviamente. Por sí. supuesto, no perdemos más el tiempo. ¿Y qué le parece si vamos con el top número 3? Que tenemos Por ahí favor, una noticia. empecemos. Porque vamos a hablar el rey Felipe, que estuvo apoyando a Rafa Nadal, ¿eh? Ah, El sábado sí. pasado, el rey de España asistió al Mutua Madrid Open para apoyar al tenista de Mallorca que jugó contra Australia. Así que estuvo ubicado en el palco de honor junto a las autoridades de Madrid y también del deporte, y dicen que se lo vio aplaudiendo, dando ánimos, y hasta saludó en la grada a la madre y a la hermana de Rafael Nadal. Mira. Que se encontraban ahí, le dio los 2 besos, saludó, y también estuvieron ahí compartiendo lo que es este evento en la Caja Mágica de Madrid, ¿eh? Así que cerca de Felipe VI estaba su hermana, la infanta Elena, también, porque es algo del tenis, también se ve que a la familia real le gusta. Sí. Otro deporte más que ahí vamos teniendo en cuenta. Así que es una actividad que no estaba prevista en la agenda oficial, Sí. sino que fue de manera personal como aficionado. Mira, es decir, no estaba en la agenda, o sea, obviamente habrá estado la seguridad ahí viendo todo, como Obviamente, corresponde, sí. pero no oficial es que no está en la agenda. Sí, aparte O sea, saben que va a ir. saben que van ahí y hubo muchos famosos, personalidades de España. Mira. Famosos de todo tipo, así que bueno, estuvieron Bueno, ahí. de todas las industrias, de todo, la sí, música, sí, del sí, cine, sí. todo, sí. Empresarios, se ve que un partido, gran evento. un gran evento que bueno, seguridad hasta el tope habrá ido. Y sí, obviamente, así que bueno, estuvieron ahí disfrutando del tenis. Por supuesto. Y ahora el top número 3 y vamos a pasar al top número 2 y vamos a hablar de la Semana del Rey de España, porque esta semana no tuvo tantas actividades como va a tener la semana entrante, ¿eh? Ya la semana que viene se viene cargada la agenda. Sí. Algunos dicen que, bueno, fue por un tema de agenda política del país, que tuvieron ahí que organizar un par de actividades por lo que estaba pasando, bueno, con lo que si iba a seguir o no en su cargo el presidente de España, Pedro Sánchez, pero bueno, en la semana visitó el Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos Improvisados en el Hoyo de Manzanares, que es de la seguridad de las fuerzas españolas y aliadas, y luego el martes 30 de abril presidió el acto conmemorativo de una universidad por aniversario número 50 y también entregó la 7ª edición del Premio Nacional PYME del Año. PYME del Año. Sí, para las pequeñas y medianas empresas que son generadoras de riqueza y creadoras de empleo. Mira. Así que algunas de ellas eran de software cuántico, también eran de calefacción de biomasa renovable, entre otras empresas que también fueron premiadas. Claro. Bueno, mira qué Así lindo, que- premiar a las pymes. Acá en Argentina hay un montón, la verdad. Sí, que sí. también se realiza este tipo de premios. Sí. Así que, y en su discurso destacó que en España el 98% son pymes, ¿eh? El 98%. Sí, destacó que es también ciertos temas como la seguridad económica, que va de la mano de la tecnología y la innovación, el cambio climático, muy importante, la seguridad alimentaria, que es un tema que cada vez se está hablando más de lo que es la salud alimentaria. Totalmente. Y la seguridad alimentaria, y también la transformación digital y el desarrollo futuro de la economía y mercado de trabajo en el país español. Así que estuvo hablando sobre esos temas en su discurso y los estuvo destacando. Y además me quedé este porcentaje, 98% del país son pymes. Claro, lo que también dicen que bueno, son las que mayor generan también, Claro. Al ser varias, Qué generan interesante, también bastante riqueza y bueno, a veces cuando están los países ahí que bajan un poquito de los porcentajes, son también las que lo sufren. Exactamente, la importancia de las pymes en los países, ¿no? La verdad es esa, que acá en Argentina la verdad tenemos un montón, gente que quizás empieza con emprendimientos, después pasa a una pyme, la verdad que sí, y bueno, y la trabajan todos los días, porque la verdad es sí, el tema de los números a veces se complica un poco, pero bueno, la importancia que tiene en la economía de un país. Exactamente, es y el rey de España, Felipe VI, lo destacó, ¿eh? Muy bien. Así que del top número 2 vamos a pasar al top número 1, pero antes vamos a hacer los avisos parroquiales. Por favor, como siempre, por Por favor. supuesto, porque se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Ingresan a YouTube, buscan El Sol de Nuestra España, ahí aparece como el buscador,
hacen clic en la lupita y ahí cuando dice El Sol de Nuestra España se suscriben. Donde dice suscribirme ponen suscribirse y ahí va a decir suscrito. Claro. Y ya están suscritos. Y aparte es gratis. Es gratis y ahí pueden disfrutar de todos los programas completos y las secciones del Sol de Nuestra España. Y atención porque ya se viene algo más, ¿eh? Se viene Dentro de algo más, poquito, sí, así que estamos yo de preparando ahí a ustedes poco. me suscribo. Sí, Yo de ustedes me suscribo. Para que sean los primeros en enterarse. Por supuesto. Así que muy simple, entran a YouTube, El Sol de Nuestra España, se suscriben y ya son parte de la familia digital del programa. Por supuesto, y también tenemos las redes sociales, Facebook, Instagram, X, antiguamente llamado Twitter, ahí también nos buscan como El Sol de Nuestra España y nos pueden seguir formar parte de la familia digital, ¿eh? Muy bien, bueno, seguimos con el top. Por supuesto, Nos porque queda uno, ¿no? Nos queda uno Upa. solo, sí, porque vamos a Y hablar... el más importante. Porque en el día de hoy, este sábado, los Reyes asistieron a la Academia General Militar de Zaragoza, donde se encuentra la princesa Leonor, por el aniversario de la jura de bandera de una nueva promoción, ¿eh? Qué lindo. Qué lindo, sí, porque Felipe VI junto a sus compañeros de promoción también estuvo renovando el juramento a la bandera, como ya lo hizo siendo príncipe de Asturias por el 25 aniversario de su jura, y la princesa Leonor fue testigo también de este momento. Mira. Así que, y hablando también de la princesa, antes quiero destacar, bueno, hoy estuvo formando también parte de lo que es el evento junto a sus padres, el rey Felipe VI y la reina Leticia. Ellos estuvieron con el Felipe VI y la princesa, estuvieron con el traje obviamente de rango militar, Claro. y la reina Leticia estuvo con un blazer y un pantalón color celeste, Mira. color celeste ahí tirando un color celeste cielo, combinado con remera y accesorios en negro. Ah, qué linda combinación, sí. ¿eh? Sí, sí, muy linda combinación, así Sí. que la vamos a tener en cuenta. Obviamente, Está claro, usando, está usando colores claros para la primavera. Sí, te iba a decir, allá están en primavera, acá bueno, estamos en otoño y se vienen los colores claros, me parece. Colores pasteles, le dicen, no llega a ser pastel, ¿no? No, claros, colores bueno. claros. Así que Vamos a ir buscando ya en el armario seguramente. lo ponemos en la lista. Totalmente, totalmente. De alguna remera siempre tenemos. Vamos a ser Sí, realistas. sí, sí, sí. Siempre decimos, no tenemos ropa, pero siempre que buscamos ahí hay que reciclar. Y hay que tener diferentes colores, elemental. Totalmente. Así que bueno, y hablando de la princesa Leonor, porque el próximo mes de junio la princesa va a finalizar su paso por esta Academia del Ejército de Tierra, donde, bueno, aprendió técnicas, destrezas y habilidades. Va a continuar con su formación militar en lo que es la Escuela Naval de Marín. O sea, termina ahora en Zaragoza, pasa a Marín, donde se va a embarcar en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Ah, ya le toca, claro, el buque escuela. Claro, porque este curso que está realizando, esta formación, consta de 3 años. Claro. ¿Sí? Y este diseño que se lo armaron, de que era intensivo, todo se lo armó Felipe VI. Mirá. Porque es parecido a lo que él hizo, pero no igual. Porque el de él fue mucho más tiempo. Ah, más tiempo era. Sí, porque no estaba diseñado tampoco tan especial para lo que sería cuando obviamente iba a tomar el trono. Entonces con la princesa Leonor se encargó él de buscar las clases, bueno, de organizarle bien todo para que ella lo pueda realizar y obviamente ser en el futuro la reina de España. Claro, sí, porque va a ser justamente la futura reina de España, entonces se está preparando como corresponde. Por supuesto. Y esta semana también el Confidencial Digital publicó que la hija mayor de los reyes de España fue excluida de una clase, pero no fue excluida por temas, algunos dicen sociales, no, fue excluida por tema también, lo que venía diciendo, el plan de diseño, porque constaba de lo que es el cuerpo tierra, o sea, estas cosas de combate, y la reina, en su futuro, cuando sea reina, la princesa, no va a realizar este tipo de cosas. Claro. Entonces, ella hace nada más lo que está diseñado para ella con ese plan, no Está más bien. ni menos. Así que es una cosa a tener en cuenta porque algunos sitios decían, han excluido a la princesa Leonor de la clase. Claro, ¿Vos? quedaba como... ¿Qué pasó? La sacaron de la clase. ¿Qué pasó? Así que obviamente sus compañeros sí la realizaron, pero bueno, ellas dicen que el entrenamiento es más de inteligencia militar riguroso. Claro, obviamente. Claro. Es un poquito diferente al que hace el resto de los chicos, la verdad es esa. Y sí. Está bien, está bien. Así que el buque escuela es el Juan Sebastián Elcano. Sí. Que vino, es más, estuvo en Argentina el año pasado, el 8 de marzo, creo, por ahí en el mes de marzo, si mal no recuerdo, estuvo por acá por Argentina, así que hace muy poquito, quizás viene, ¿eh? Y puede ser. Puede ser. Puede ser. Sí, hay que ver la agenda, pero bueno, quizás viene por acá también. Puede ser que esté por aquí en Argentina, ¿eh? La verdad que así sí. que y también la princesa va a finalizar sus estudios como hija predilecta de la ciudad de Zaragoza, Mirá. ya que le dieron esta otorgación y comentan que el auditorio va a ser rebautizado con el nombre de la heredera del trono.
Así que ya qué también, lindo. obviamente que está con la formación, ya de a poquito va resurgiendo su nombre, ¿eh? Como también de otras realezas está sucediendo. Sí, suele pasar obviamente cuando ya están preparándose para el trono, como quien dice, Sí, ¿no? sí. Que van poniéndole nombre, obviamente, en este caso, ¿qué es? ¿Un anfiteatro? Un auditorio. Un auditorio, un anfiteatro, miren, yo me fui para otro nivel, que es un auditorio, pero está re bien, la verdad que sí, porque además le van dando lugar justamente a la nueva generación de la realeza. Y sí, ¿sabe algo? Le voy a comentar ahora para cerrar un poco este top 3. Por favor. Que a mitad de junio va a tener las vacaciones con toda su familia, es decir, con sus va. padres y con Bien. la infanta Sofía, que esta semana cumplió el 29 de abril cumplió 17 años. Ay, Y dicen bien. que se encuentra en Gales por estudio, obviamente, pero Claro. la pasó con amigos y no la pasó con la familia. Ah, no la pasó con la familia. Yo digo, ¿cómo debe estar el rey Felipe y la reina Leticia, y la hermana Sí, también? la hermana también, La princesa sí, Leonor, pues que son son reunidas. Sí. Así que bueno, este fue el top 3 de la realeza de España. Bueno, Belén, la verdad súper completo. Me quedé con esta última noticia. Mira, claro, el 29 cumplió años. Claro. Sí, y 17 años lo pasó sola. Bueno, Con pero- los amigos, Con dicen. los amigos. Dicen que en la semana también estuvo caminando por las calles de Oxford. Por un mira. trabajo que le mandaron a hacer sobre sociología. Sí. Y bueno, dicen que ahí algunos lo vieron. Obviamente lo que están diciendo es que Ujú. no pueden transitar fotos de la infanta Sofía, como también lo fue de la princesa Leonor, porque está prohibido por la Casa Real. Claro, aparte es menor de edad. Claro, entonces cualquier cosa que suban la Ujú. tienen que bajar a los segundos. Y sí, si no le llega ahí seguramente alguna cartita o algo Ya ocurrió con la princesa Leonor que, bueno, compartieron una foto, llegó a todos lados. Sí. Y bueno, parece ser que, bueno, ahí hubo un tema. Bueno, ¿vieron todas estas cosas? Ustedes se la enteran acá en la sección de la realeza española en el Sol de Nuestra España. Cosas que quizás no sabíamos. Quizás algunos dicen, yo lo sabía o tenía alguna idea. Bueno, nosotros no lo sabíamos, así que nos vamos enterando con ustedes, la verdad que sí. Así que bueno, Belén, súper completo la semana que viene, más noticias. Por supuesto, hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con la realeza española. La verdad me quedé, ojo, a ver si viene el buque. Mira, me quedé en la cabeza con lo del buque, a ver si viene para acá, para Argentina de nuevo. Así que bueno, les voy a recordar que estamos haciendo sorteo, porque quizás algunos amigos se sumaron ahora a partir de las 12 del mediodía. Recuerden que estamos haciendo un sorteo de 2 entradas para el show Que Viva España, ¿sí? Que se va a estar realizando en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires el próximo 18 de mayo a las 20 horas. Así que pueden ir anotándose hoy, sorteamos el próximo sábado, solamente nos tienen que dejar nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Se tienen que comunicar a la central de oyentes, Belén. De la siguiente manera, 11 36 76 6100. Repito nuevamente, 11 36 76 6100. Recuerden que si nos llaman de un teléfono fijo tienen que indicar el 15 36 76 6100. Fácil, numeración, así que nos pueden contactar a nosotros. Vamos a estar tomando ahí los datos y obviamente participan de este gran sorteo. Así es, y después los vamos a estar subiendo en las redes sociales, así que Por estar supuesto. atentos también para poder participar. Y ahora sí, si les parece, vamos a ir a la tanda de la radio y luego seguimos con El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, amigos, arrancamos en la segunda hora del Sol de Nuestra España y ahora llegan estas mujeres jóvenes. Se trata de Mestiza, se llama el conjunto. Mestiza son Isabel Sánchez y Pilar Moreno. Les cuento que es la unión de lo que es la música electrónica, la vuelta a los orígenes del flamenco en estas dos mujeres, una nueva identidad que tiene como referente lo que es la marca España. También, y han hecho otras fusiones de ritmos árabes, africanos, y bueno, después de más de 10 años y una experiencia que han recorrido parte del mundo, bueno, ahora con las raíces de españolas, bien españolas, vamos a compartir en esta propuesta tan especial. España Cañí, tan conocido por todos. Isabel Sánchez, Pilar Moreno, Mestiza para todos ustedes. ¡Vamos! Vamos allá lo dulce.
sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, señoras y señores, estamos aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país, en este momento que viene de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside nuestra querida amiga Emilce Arroyo Pastor, que le mandamos un beso enorme a la distancia a Emilce, y toda la comisión directiva, Néstor Seija, vicepresidente, y toda la comisión directiva de la Federación, que a propósito anuncia las becas posgrado a través de la Junta de Castilla y León para este ciclo 2024 con distintos requisitos, la ciudadanía española, europea, menor de 35 años, probar descendencia castellano-leonesa y título universitario. Para informes les doy un correo electrónico, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar, reitero, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar, y por supuesto acompaña Alumni Universidad Salamanca, capítulo Argentina. Bien, en otro orden de cosas le quiero contar que la Federación justamente está convocando voces para formar el coro justamente de la Federación de Castilla y León aquí en el país, que integrarán voces de cada lugar del territorio argentino que quieran sumarse. Se hará una prueba virtual, contemplando siempre que estamos frente a un coro castellano-leonés que busca mantener la identidad de sus raíces, contar de forma presencial con un coro base que pueda grabar los temas a estudiar de acuerdo con el repertorio elegido, ya sea grabaciones, partituras, las letras que van a ser enviadas a cada coreuta en el lugar en que se encuentre del territorio argentino. También se le va a facilitar grabaciones de vocalizaciones con distintas tesituras, con material informativo, de ser posible clases explicativas de colocación e impostación vocal, eso para mejorar el amalgamiento en su momento de las voces y lograr también una mejor emisión sonora. Recordarán que esto lo charlamos con la profesora Liliana Montiel, así que bueno, se va a dar el trabajo de amalgamar las voces presenciales con coros virtuales, voces virtuales, un trabajo de ingeniería en sonido muy importante, que de esta manera se va a lograr una masa coral uniforme en lo que es el color y la textura de las voces. Así que eso es muy, pero muy importante. Llegado a este punto, les voy a contar, se va a detallar el título de una convocatoria de coro abierto con inteligencia artificial, a aplicar lo que es la inteligencia artificial a un coro que implica de alguna manera aprovechar la tecnología que tenemos hoy en día para poder mejorar distintos aspectos, como la afinación, la musicalización, el amalgamiento, el color, los arreglos, entre otros aspectos musicales en cada participante. Para informes les voy a dar una dirección de correo electrónico: federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Reitero, Federación Castellano Leonesa @yahoo.com.ar. También pueden estar comunicados con la administración de la Federación los días martes y jueves. Martes y jueves en el horario de 9 a 17 a este teléfono: 44 31 4121. Reitero, 44 31 4121. Aquellos amigos que llamen desde el interior de la República Argentina, al territorio argentino, al interior, en las provincias, prefijo 011. ¿Estamos? Recuerden, prefijo 011 44 31 4121, para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a otro tema. Centro Castilla y León de Bahía Blanca, porque invita a lo que es el Camino de Santiago, el viaje interior, vivencias,
peregrinas, compartidas por Jorge Tirabasso y por Quique Lorenzi. Entonces, en un diálogo ameno que va a estar matizado con imágenes, con anécdotas personales surgidas en la legendaria senda. ¿Cuándo va a ser esto? El próximo viernes 10 de mayo. Atención, próximo viernes 10 de mayo a las 5:30 de la tarde en el Salón Cultural de la COPE, en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, la calle Cela Rayán 560. Así que aquellos que estén en la zona de Bahía Blanca, Montehermoso, Ingeniero White, los alrededores de Bahía Blanca, se pueden acercar el próximo viernes 10 de mayo a las 17:30, un ratito antes, en el Salón Cultural de la COPE, Cela Rayán 560. Esta es una invitación del Centro Castilla León de Bahía Blanca, con esta propuesta del Camino de Santiago, el viaje interior, y van a disfrutarlo realmente con vivencias muy especiales, sin lugar a dudas. Bueno, antes de ir a la música, quiero hacer un párrafo aparte. Quiero felicitar a todos los que han llevado adelante el espectáculo del fin de semana pasado de Vanessa Muela y Rodrigo Jarabo. Nosotros, desde el Sol de Nuestra España, hemos ya subido en las redes sociales, lo van a poder ver en nuestras redes sociales. Realmente, bueno, fue un éxito. Desde lo que fue el taller de percusión, realmente espectacular en el Centro Zamorano, ahí en la calle Pasco, con Vanessa, obviamente, acompañada a Rodrigo, claro que sí. Luego, el espectáculo, el gran concierto que se llevó adelante en el Centro Región Leonesa, en la calle Humberto Primo, que realmente fue magnífico el sábado pasado. Quiero destacar el gran espectáculo y concierto que llevó adelante en el Teatro Colón, a través del Centro Castilla León de Mar del Plata, en la Ciudad Feliz, que fue magnífico, y un broche de oro, una frutilla a lo que fue ese gran concierto en el Teatro Coliseo Español de Bolívar, a través de la agrupación castellana y leonesa de Bolívar. Realmente quiero señalarlo. Los 4 eventos artísticos de Vanessa Muela y de Rodrigo Jarabo fueron excelentes, magníficos, sublime. Simplemente digo eso, sublime. Esa es la palabra exacta. Así que bueno, desde acá, desde el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país, con todo nuestro equipo de trabajo, felicitaciones a Emilce Arroyo Pastor, que preside la federación, a Néstor Seijas, que fue un motor muy importante en traer también junto a Emilce, en traer Néstor, y a toda la comisión directiva de la federación, en traer a estos artistas de quilates, de una gran trayectoria. Aparte, la calidez que tiene Vanessa, una mujer bellísima por dentro y por fuera. Lo mismo que Rodrigo Jarabo, un caballero español, sin lugar a dudas, grandes personas y grandes profesionales, que eso lo quiero destacar y lo digo aquí en el programa. Así que hemos disfrutado justamente de una propuesta artística por excelencia. Como se los dije, tanto a Vanessa como a Rodrigo, son jóvenes los dos, y les dije, chicos, lo importante no es que vengan, sino que vuelvan. Y han tomado esa frase. Esperemos que así sea. Claro que sí. Bueno, felicitaciones para la federación, felicitaciones para Vanessa y para Rodrigo, que sé que seguramente a través de la web de la emisora nos están escuchando allá en Castilla León en estos momentos. Así que bueno, obviamente con las diferencias de horarios, claro que sí. Así que bueno, abrazo para todos. Amigos, ahora sí, ha llegado el momento de la música, me están señalando. Bien, disfrutamos de la buena música, genuina música de Castilla León, aquí, en el Sol de Nuestra España, edición federal y para todos ustedes. Vamos. Soy de Castilla León y también soy de Cantabria, esta tierruca que quiero y que la llevo en el alma. Soy de Castilla León, tierras llanas de labranza, tierras de cebada y trigo, por donde quiera que
cascabeles, ni el trote de las bolillas entre los trigales verdes. No se oyen campanillas, no se oyen cascabeles, ni el trote de las bolillas entre los trigales verdes. Ya no se trillan las eras, campanillas no se oyen, porque mulas no quedaron para trillar como entonces. El carro de la labranza en un rincón se quedó, el trillo quedó en la sombra y el botijo se rompió. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. En el sol de nuestra España, y ahora llegó el momento de eventos y espectáculos con Mili Dipsa. Hola Mili Dipsa, ¿cómo estás? Muy bien, acá andamos, seguimos acá en el programa, claro que sí. Pero bueno, tengo que tener presentación. Por supuesto, así que miren, busquen lápiz y papel para anotar estos eventos o tengan el bloc de notas en el celular, porque se vienen varios eventos de la colectividad española. La verdad que sí, se viene una agenda bastante llena, bastante completa, la verdad que sí, para este 2024, iba a decir, sí, para este mayo del 2024, la verdad que sí. Así que bueno, para que tengan en cuenta, vayan tomando nota. Vamos a empezar, si les parece, porque bueno, nuestros amigos del Centro Salamanca de Buenos Aires están presentando 2 masterclass gratuitas. Mira, así como escuchan, gratuitas totalmente, este sábado 4 de mayo, es decir, hoy, y el próximo sábado 11 de mayo a partir de las 16 horas. ¿De qué tratan estas 2 masterclass? Tratan sobre joyas y amuletos de España. Opa. Así como escuchan, joyas y amuletos de España, desde la obra de Diego Velázquez a la alberca, Sierra de Francia, Salamanca. Así que bueno, aquellos que quieran participar pueden inscribirse solo por WhatsApp al siguiente número: 15 33 23 15 62. Repito, 15 33 23 15 62, o si no, directamente se pueden presentar minutos antes de las 16 horas. Recuerden que es este sábado 4 de mayo y el próximo sábado 11 de mayo, minutos antes de las 16 horas se pueden presentar directamente en el Centro Salamanca de Buenos Aires, que es en Avenida Independencia 2546. Repito, Avenida Independencia 2546 en Capital Federal. Estas 2 masterclass gratuitas que son joyas y amuletos de España. La verdad está muy interesante esta propuesta, así que no la desaprovechen, no la desaprovechen porque es gratuito además, ¿sí? Son 2, hoy o el sábado que viene pueden ir, son gratuitas en el Centro Salamanca de Buenos Aires. Así que le mandamos también un saludo a toda la gente del Centro Salamanca de Buenos Aires, que sabemos que están escuchándonos todos los sábados, así que saludos grandes y gracias por acompañarnos también, Así que bueno, amigos, ahora si les parece, vamos a viajar para San Pedro, porque la agrupación Mallorca de San Pedro invita al almuerzo show. Atención, almuerzo show Gran Logro de Hermandad Argentino Balear, el próximo domingo 26 de mayo a partir de las 12:30 horas. Repito, esto es la agrupación Mallorca de San Pedro, este almuerzo show del Gran Logro de Hermandad Argentino Balear, domingo 26 de mayo a partir de las 12:30 horas allá en San Pedro. Si es en la Avenida España 575. Repito, Avenida España 575. Pueden ir reservando. Sí, muy importante que lo hagan, lo pueden hacer a través de las redes sociales, que sabemos que están muy activos por allá. También a través del teléfono 332 96 28325. Repito, 3329628325, sino a través del mail agrupacionmallorcasp@gmail.com.
Así que para que tengan en cuenta, esto es en San Pedro. Así que también les mandamos un saludo muy grande que nos hicieron llegar esta invitación. Ahora, si les parece, nos venimos para acá, para Capital, porque atención, se viene el festejo 99 aniversario de Centro Cangas del Narcea. Así que aquellos que quieran ir, aquellos que quieran asistir, lo pueden hacer. Es el próximo también 26 de mayo a partir de las 13:30 horas, allí en Centro Cangas del Narcea, en Beruti 4643. Va a haber un gran menú, la verdad que sí, empieza con fiambres surtidos de estilos cangas, cordero a la caldereta, atención, cordero a la caldereta o pollo al verdeo con papas. También vino, gaseosa, obviamente, el postre bombón escocés, café, muy completa la propuesta que también está realizando el Centro Cangas del Narcea. Y atención, aquellos que quieran asistir pueden ir reservando al siguiente número, 4773-7643, repito, 4773-7643, pueden ir reservando su lugar, sino al mail cangasbaires@yahoo.es. Así que repito, cangasbaires@yahoo.es, Centro Cangas del Narcea, el próximo 26 de mayo, este festejo número 99 de la institución a partir de las 13:30 horas. Así que más que invitados, la verdad que sí. Increíble, Mili, estos eventos que estás comentando. Tomen nota de lo que estamos diciendo. Igualmente después lo vamos a subir en las redes sociales también. Y también recuerden suscribirse en el canal de YouTube para escucharlo nuevamente. Así es, si queda alguna duda, ¿cómo pueden hacer? Se pueden contactar con nosotros al 11 36 76 6100. Repito nuevamente, 11 36 76 6100. Se comunican con nosotros y dicen, no escuché este evento, me encantaría que me pasen la información. Ahí le enviamos toda la información que ustedes quieran. Y por supuesto, como siempre, nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, Facebook, X, antiguamente llamado Twitter. Ahí nos buscan como El Sol de Nuestra España y nos ponen seguir y pueden formar parte de la familia digital del Sol de Nuestra España. Ahora sí, Mili, continuamos porque tenemos más eventos, Así es, seguimos con los eventos porque la Asociación Centro Partido de Carballiño nos invita a la Festa das Letras Galegas el próximo domingo 26 de mayo, también domingo 26 de mayo. Hay diferentes propuestas, para que no haya excusa de que no, hay diferentes propuestas, claro que sí. Así que el próximo domingo 26 de mayo a partir de las 13:30 horas, con una entrada de fiambres, un menú de carne de vaca y cerdo a la parrilla, chorizo, morcilla. Bueno, la verdad que súper completo también. Hay una opción, digamos, más vegana, ¿sí? Con canelones de verdura. Así que para que tengan en cuenta, amigos, la Asociación Centro Partido de Carballiño, Festa das Letras Galegas, el próximo domingo 26 de mayo a partir de las 13:30 horas. Pueden ir reservando su lugar con María Silvana Reynoso, que está allí atendiendo los mensajes, los llamados, aquellos que se estén poniendo en contacto con la institución. Se pueden contactar al 11 49 40 18 50. Repito, 11 49 40 18 50. Sino a través de Facebook también la pueden buscar María Silvana Reynoso. Y ahí está poniéndose en contacto con ustedes para poder asistir a esta Festa de Letras Galegas, que la verdad es muy interesante también lo que realizan allá en la institución. También nos estuvo contando, vamos a ver si la semana que viene la podemos tener seguramente unos minutitos que nos esté contando, porque se viene también un desayuno el próximo sábado 18 de mayo, así que bueno, está muy interesante lo que están realizando en el Centro Partido de Carballiño. Así que bueno, y ahora, miren, les voy a comentar, se viene la romería española. Pues claro. ¿Vas a ir, Belén? Vamos a ir, sí. Muy bien, atención porque el próximo domingo 19 de mayo, la Unión de Autonomías Españolas está realizando esta romería española, ¿sí? Romería española, domingo 19 de mayo, al mediodía. Para que tengan en cuenta, a partir de las 13 horas se va a estar realizando en Centro Montañés Casa de Cantabria, Jorge Newbery 2818 en Capital Federal. Es muy importante esto que resalto, ¿sí? Porque a veces las romerías se hacían o se hacen, ¿sí? Más adelante de noche. Bueno, en esta oportunidad es al mediodía, domingo 19 de mayo, a las 13 horas, para que ustedes también puedan moverse. Sabemos que quizás en esta época oscurece un poquito más rápido, hace frío, sí, claro, sí, por eso mismo. Hay que ir abrigados, pero se puede ir. Se puede ir totalmente a partir de las 13 horas del domingo 19 de mayo, la romería española de la Unión de Autonomías Españolas. Así que, para que tengan en cuenta, van a estar grupos de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias,
Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Navarra y Valencia. Obviamente va a haber una excelente gastronomía española y conjuntos invitados que van a estar ahí seguramente agasajando a todos que estemos allá disfrutando de esta romería española. La entrada libre y gratuita. Mire, para anotar, ¿eh? Para anotar, así que entrada libre y gratuita de esta romería española. Y ahora sí, también les voy a comentar porque el Centro Riojano Español de Buenos Aires, que nos estuvo comentando hace unas semanas José Calvo, bueno, también Pedro Valenciaga nos estuvieron comentando, porque a partir del 18 de mayo comienza una muestra de cuadros muy interesante, así que aquellos que quieran asistir lo pueden hacer, y luego va a cerrar el 25 de mayo, cierra con un chocolate con churros para terminar esta exposición de cuadros que, vuelvo a repetir, vamos a tener la semana que viene, nos van a estar comentando seguramente acerca de qué trata, bueno, nos van a estar comentando del contenido, pero muy interesante, ¿eh? Y cierra con el chocolate con churros el 25 de mayo, fecha patriótica. Sí, aparte hay que aprovechar ahora este clima que acompaña así un chocolate con Qué churros. rico, Ay, sí. Increíble, Mire, increíble. Si en este momento estaríamos comiendo chocolate con churros, yo creo que el programa no lo podríamos estar haciendo. Porque ahí se nos complica un poquito, pero no, nos estaríamos concentrando en los chocolates con churros. Por supuesto, pero bueno, hay que hacer... Son tan ricos. Sí, son tan ricos, sí. Aparte, es algo que lo podés comer con toda la familia, ¿eh? Así es, totalmente. Así que bueno, y otra noticia, ahora sí, nos vamos para el Centro Asturiano de Buenos Aires, porque... ¿Te gusta el tenis, Belén? Sí, para que le paso la pelota. A ver. Ahí está, muy bien. Bueno, porque atención, amigos, aquellos que les interesa el tenis, que quieren participar de un torneo, se viene la 5ª edición de la Copa Oviedo, ¿sí? Que se realiza en el Centro Asturiano de Buenos Aires, y atención porque el 5 de mayo, mañana, están haciendo el cierre de inscripción. Así que no se vayan a quedar afuera, son cupos limitados. Aquellos que quieran participar pueden anotarse y pueden consultar a través de las redes sociales Copa Oviedo, Cava, o si no se pueden comunicar al 11 62 51 37. Repito, 11 62 51 37. Ahí se van a estar poniendo en contacto con la gente del equipo de esta Copa Oviedo 5ª edición. Así que sí, también la verdad es un trabajo, lo venimos viendo todos los años, cómo fue creciendo esa copa de tenis, la verdad, muy interesante. Y bueno, amigos, ahora sí, antes de ir con la tanda de la radio, vamos a hablar de qué, Belén. De Eurovisión, porque venimos siguiendo esto que siempre está creciendo, siempre, la verdad, en las redes sociales es tendencia. Es tendencia, sí, y ahora más que nunca, porque ya estamos entrando a la semana de Eurovisión, este festival de la canción que... Bueno, ya ustedes saben, nosotros venimos haciendo el seguimiento a España desde el Benidorm. Bueno, pasaron artistas, miren, como Rafael, Julio Iglesias, Mocedades, Paloma San Basilio, las Azúcar Moreno, que las amamos. Por supuesto, totalmente. Sí. Sergio Dalma. Bueno, la verdad, pasaron artistas increíbles. Este año están cumpliendo 56 años en Eurovisión, España. Así que sí, la verdad que sí. Es el país participante con el mayor tiempo transcurrido desde su última victoria, Así que bueno, para tener en cuenta lo que se está llevando a cabo este año. Así que España pertenece al grupo Big Five, como quien dice, ¿sí? Al grupo Big Five, ese grupo que no pasa a las semifinales, ¿sí? No pasa a las semifinales, sino que directamente se hace la presentación el último día del festival, que es el 11 de mayo. Así que vamos a estar ahí pendientes el 11 de mayo. Belén, ¿lo vas a estar viendo? Sí, por supuesto, es todo el show completo, porque primero están las semifinales, está el 7 en una de las semifinales que está muy buena también, y hay muchos países que ya están posicionándose como los favoritos. Está España, está Croacia también, Ucrania, Italia, Países Bajos, que también están uno de los favoritos. Este año la verdad que las propuestas las estuvimos mirando, son terribles. Sí. Hay mucho... variado, pero hay influencia de Lauren del año pasado. Sí, muchísima influencia, sí. La verdad que mucho tecno también. Mucho tecno, podemos decir, también muy similar quizás a otros artistas. Bueno, ustedes lo van a ir viendo seguramente, así que atención. Las semifinales son el 7, el 9 de mayo y la gran final el 11 de mayo. A tener en cuenta. Aquellos
Sí, es por parte de España estamos viendo ahí, porque nos está llegando también información de que, bueno, Nebulosa, el grupo que representa a España, está cambiando no solamente el vestuario, sino también la escena de toda la propuesta escénica. Sí, es verdad, el grupo que está obviamente representando a España, estuvieron escuchando a las redes sociales, estuvieron escuchando a gente del entorno que le decía, bueno, quizás tienen que modificar un poquito la escenografía, el vestuario, la imagen, como quien dice. Sí. Así que estuvieron trabajando hasta con el sonido. Están trabajando realmente en todo lo que es la propuesta. Por un lado también lo que nos estuvo llegando, bueno, que Nebulosa busca reflejar en su vestuario también la dimensión internacional que están teniendo. Sí. Que es importantísimo. Y por supuesto la vocalista de Nebulosa va a llevar un espectacular mono con 63.000 cristales. Ah, bueno. Así que, y pidió ¿en qué color? En color negro. ¿Por qué? Porque la escena, la propuesta va a ser todo en rojo. Ah, bien, interesante. Bueno, ese dato no lo tenía todavía, se ve que ahora ha salido recién. Sí, así que bueno, pero para que vean que Nebulosa estuvo trabajando muchísimo desde esa última presentación en el Benidorm, oficialmente, ¿no? En el Benidorm, porque después se estuvo presentando en premios, demás, la verdad que sí. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. El sábado que viene vamos a seguir con Eurovisión, claro que sí. Así que bueno, amigos, ahora si les parece vamos a ir a la tanda del programa y luego seguimos con más El Sol de Nuestra España. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Súmate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas.
un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño, una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López, 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Señoras y señores, acá estamos en el Sol de Nuestra España. Llega el momento tan particular con el embajador itinerante del tránsito del transporte argentino, que es Ernesto Arriaga. Hola Arriaga, buen mediodía querido, ¿cómo vamos? Hola Cacho, ¿cómo estás? Bueno, vos me viste en todo el país, pero ahora estoy en Villa Angostura, sí, en toda la zona 40, ruta 40, sí, 40 de acá va a San Martín de los Andes, está el Paso Zamoré, en la ruta 231, que viene 40 a 231 y llega a Osorno, Chile. Sí, señor. El Paso Pino Machado de camiones en la ruta 242, y viene de Tierra del Fuego, como vos sabés. ¿Y ahora qué hice? Sí. ¿A dónde me mandó María y mi hija Laura? ¿Dónde? Anda a cambiar la cubierta de para nieve. ¿Por qué? Porque la camioneta, si no tiene cubierta para nieve, sigo largo la curva. Exacto. Con el Topo. Sí. El Topo trabajó. El Topo acá en la gomería de toda la vida de Villa Angostura, el papá de hace años. Sí. Y ahora el Topito, un gran hombre de 42 años, sí, que tiene la gomería número del país. Y te va a hablar y vos preguntarle la importancia que tiene de cambiarle cubiertas para nieve y no te matás. El Bueno. Topo ya está con vos. Bueno, bárbaro. Mi estimado, Hola, ¿cómo le va? Cachito, buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, un gusto, un gusto. Bueno, ahí Arriaga nos gustazo. estaba comentando el tema de la importancia, el que va al sur con un vehículo, con un auto, que tiene que tener en las cubiertas, en este caso, clavos, cadenas. Contanos un poquito de qué se trata los clavos. Sí, mira, no, en realidad el clavo es únicamente para el hielo, pero bueno, la cubierta en sí tiene que ser de contacto, viste que son cubiertas especiales, Sí, hechas para el invierno, sí, que son terminadas con silicona, que nada, que te permite que la cubierta se mueva, no se pega el barro, que se adhiere al asfalto, no patines. sí. La verdad que cuando vos pones una cubierta de contacto, cambia el vehículo, cambia un 100%. No importa que sea integral ni 4x4. Ajá. Con tracción simple únicamente, y estas cubiertas no tendrías ningún problema. Ajá, perfecto, perfecto. Y obviamente ustedes allí lo llevan adelante en Villa La Angostura con esta propuesta para mucha gente que se va cerca, porque aquel que se va con el vehículo, o cuando lleguen las vacaciones de invierno, muchos que van ahí por la zona del sur de la República Argentina, tiene que ver con este tema también, ¿no es cierto? Sí, correcto, sí, como vos decís. Y también está la posibilidad de que si venís por 2 o 3 días, no vas a comprar un juego de cubierta, también podés usar cadenas cementadas para nieve. Sí. Nada, hay como 3, 4 diseños muy fáciles de poner, que lo puede poner hasta un chico de 10 años, con eso te digo todo. Ah, perfecto, perfecto. Te hago una pregunta también, ya que te tengo en línea. Sí. Así la gente que nos está escuchando se interioriza un poco el tema. De estos temas de cubiertas para nieve o cubiertas para hielo, que son distintos lo que es uno con el otro, el tema de los clavos, ¿no es cierto? Bueno, estas cubiertas son especiales. Y el tema de la cadena, también en la nieve, bueno, es un valor agregado porque sin lugar a dudas el coche se te patina, se te va para cualquier lugar, Topo. Sí, correcto. La mayoría de las cubiertas de nieve, la mayoría, vienen para agregarle los clavos. Es opcional. Sí. ¿Viste? El clavo tiene sus pros y sus contras. El clavo en el hielo es lo mejor que hay. No hay otra cosa mejor que el clavo. Sí. Pero en asfalto seco, el clavo es peligroso. Es peligroso. Claro, correcto. Y te pregunto también en las cubiertas. Pierde adherencia a la cubierta, claro. Claro. Y hablando de la adherencia, también es importante la presión de las cubiertas para nieve, ¿no es cierto? En este caso.
¿Cómo? Repetime, perdón. Sí, te decía, es importante también revisar la presión de las cubiertas, aunque sea una vez al mes para el tema de la nieve, ¿no? Sí, la presión de los neumáticos es fundamental. Claro. Sí, porque no te labura bien el taco o si tiene mucho aire o tiene poco aire, ¿viste? Porque también depende mucho del asiento de la cubierta. Claro, y te pregunto, en climas fríos como el de allí, donde están ustedes en Villa Langostura, la presión de los neumáticos a veces tiende a disminuir, puede ser por el frío, ¿no? Sí, correcto. Viste que la temperatura va directamente proporcional con la presión. Sí. Entonces, cuando baja la temperatura, baja la presión de los neumáticos. Bien. Y entonces sí, por ahí vos te encontrás a la mañana que tenés un neumático con poca presión. Perfecto. Así que sí, es bueno controlarlo de vez en cuando. Perfecto, bárbaro. Bueno, contanos la dirección donde están ustedes, si tienen redes sociales y página web, contanos un poquito. Sí, nosotros somos bastante básicos en ese sentido, porque somos gente de acá de campo, bastante rurales, ¿viste? No estamos muy amigados con la tecnología. Estamos acá en Villa Langostura, sobre la ruta 40. Sí. Estamos a 15 kilómetros del cruce de camino de San Martín y Chile. Sí. Es el que en realidad es 7 Lagos. Sí. Ahí cambia la ruta. Sí, señor. Y nada, básicamente estamos acá en la salida de Villa Langostura. Bárbaro, perfecto, genial. Bueno, te mando un abrazo, gracias por esta charla contigo y te pido que me pases con el gran Arriaga. Te mando un abrazo y gracias. Señor, ahí le paso. Gracias. Un abrazo, muchas gracias por todo. No, gracias a vos. Mi querido Ernesto Arriaga. Hace 25 años que la conoce a mi hija Laura, que vive acá. Ah, mira vos, qué bueno, qué bien. Porque Laura vive acá, tiene el auto y él le cambia las cubiertas, le pone la cubierta de nieve. Sí, Laura para llegar a casa a veces tiene medio metro de nieve, mi hija. Sí, obvio, seguro. Así que por eso, Arriaga, contanos un poquito, ¿cómo está el tránsito en líneas generales en las autopistas y en los aeropuertos hoy día sábado? Bueno, por suerte, hoy es un día tranquilo. En la General Paz, en este momento son 50 kilómetros por hora. Los subtes a horario y los trenes, estoy viendo que me informaron eso oficialmente, que el tren Mitre a Tigre tiene cancelaciones y demoras de 20 minutos. Ah, perfecto. Hay un problema técnico, ¿te acordás que el Mitre estuvo interrumpido, retiro, por 3 meses por obras? Sí, señor, sí. Bueno, hace 25 días que el Mitre, cancelación y demoras. Algo falla en el software y la señalización automática de la señalización, porque la gente está medio enojada. Claro. Porque vos vas a Tigre, a San Vicente López, a Isidro Martínez, y te cancelan y te das 40 minutos esperando el tren. Y eso es algo está por ahí. Y eso es un problema, por ejemplo, del software, por ejemplo. Del problema técnico, del software, que pensá que un tren ahora no frena solo, porque hay un tipo sacando una señal. Exacto. Frena por automatización peligrosa. Claro. Eso está fallando. Perfecto. Ezeiza y Aeroparque operan con normalidad. Y en los pasos fronterizos, Cristo Redentor, el Cardenal Zamoré, el Pino Achado, el Pehuecha está cerrado. Y en el Cardenal Zamoré están sacando nieve para poder habilitar después las 14 horas. Perfecto. Por último, BTV cierran hoy a la 1 y abren el lunes, ¿es así, no es cierto? Sí, señor, abre a las 13 horas, cierra a las 13 horas hoy y abre el lunes. Recordad que para mayo la patente 5. Sí. Y ya hay que prepararse con patente 5 para ir a pedir turno por internet. Perfecto. Genial. Entonces, bueno, escúchame, el sábado que viene te voy a convocar porque vamos a tocar un tema muy importante porque nos están llamando. El tema del registro azul, la cédula azul. Pero eso lo dejamos para el sábado que viene. ¿Te parece? ¿Está? Es un grave problema eso. Sí, nos está llamando gente. Yo te robo el auto a la puerta. Yo te robo en la puerta de tu casa el auto. Sí. Todavía no está implementado. Te robo el auto. Sí. Vos tenías cédula verde en la guantera y el tipo anda por todo el país con la cédula verde. No va, Después vamos a hablar de eso. Después lo hablamos Todavía el sábado no que está viene. Implementado. Exactamente. Listo. Ernesto Arriaga. Todo el equipo. Abrazo Chau, grande, amigo. beso para vos y María Raya. Chau. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino. Este tema, porque nos están llamando algunas personas, preguntándonos, ya que tocamos el tema con los tips de
del rubro automotor también, en el Sol de Nuestra España con Ernesto Arriaga, lo vamos a hacer el próximo sábado porque es un servicio también para todos ustedes. Bueno, Mili, vamos a recordar que tenemos sorteo de buenas propuestas para un buen espectáculo el 18 de mayo, es así, ¿no? Así es, recuerden que estamos sorteando 2 entradas para el show Que Viva España, que se realizará el próximo 18 de mayo, ¿sí? A las 20 horas, así que aquellos que quieran participar de estas 2 entradas, lo pueden hacer, atención, hoy y el sábado que viene. Nombre, localidad, últimas 3 cifras del documento, a la central de oyentes 11 36 76 6100. Repito, 11 36 76 6100. Ahí se pueden comunicar, y si no, también a través del Instagram, donde va a estar participando, o sea, lo que es el sorteo, ¿sí? Se va a estar realizando el sorteo a través de Instagram, también van a poder participar, así que atención. Que Viva España en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires el próximo domingo 18 de mayo. Ustedes van a poder estar ahí si participan de este sorteo por 2 entradas. Perfecto. Hoy también de Cangas de la Arcea vamos a prever algo también. Ya lo vamos a comentar el próximo sábado en el programa. Después vamos a tener algunas noticias que están llegando a nuestra mesa de trabajo. Nos están preguntando por los servicios que no hemos brindado todavía. Bueno, ya lo vamos a hacer. Nos preguntan por la quiniela. Bueno, después lo vamos a hacer, las cotizaciones con todo gusto. Bueno, como el programa federal, nos hemos ido a Mar del Plata en el día de hoy, recién a Villa Langostura, ahora nos vamos a la costa atlántica, nos vamos a San Bernardo, porque allí está nuestro embajador del deporte argentino, que es Roberto La Rosa. Hola Robert, buen mediodía, ¿cómo vamos? ¿Cómo te va, Cacho? El gusto enorme de estar con vos y con toda la colectividad. Un día realmente espectacular, 16 grados, un sol a pleno acá en el Partido de la Costa, realmente viviendo casi como si fuera un día primaveral, el de hoy. No, acá está muy desagradable el tiempo, realmente. Te digo, está el cielo nublado directamente, 16-8, pero nublado realmente. Bueno, ¿qué pasa con la Copa Argentina y Club Atlético Racing Club de Avellaneda? Vamos. Bueno, que muchas veces los equipos de primera es como que subestiman un poco cuando juegan esta copa, teniendo la posibilidad de jugar otras competencias, dice, bueno, vamos a poner un equipo de menos jerarquía, de los suplentes, de hacerlo mover un poco, porque por ejemplo el rival es Talleres de Remedios de Escalada, un equipo que ascendió de la primera B al Nacional B, que está jugando bastante bien en el torneo, y que realmente desnudó algunas falencias que tiene Racing y que se completan en cuanto al tono defensivo. Le ganó Talleres, lo dejó afuera, hay un enorme malestar en la gente de Racing que ya comienzan a preocuparse porque hay algunos jugadores que no tienen el nivel necesario para jugar en un equipo tan grande como Racing. Habrá que ver, todavía el técnico tiene cierto respaldo porque sabemos que Costa, más allá de haber sido un gran jugador en Racing, tiene espaldas anchas por haber vestido tanto la camiseta y ser un hombre tan representativo. Vamos a ver qué pasa. Por otro lado, sí. Independiente le gana a Juventud Unida de San Luis. Bueno, un Independiente que también viene con estas idas y vueltas de saber si el equipo se afirma en lo que es los campeonatos y la posibilidad de sacar buenos resultados. Bueno, ha ganado y sigue con buen criterio lo que significa la Copa, esta Copa que es Argentina. Recordemos, entre uno de los partidos más importantes para la próxima etapa, sí, se va a jugar un partido entre San Lorenzo y Chacarita Juniors en el equipo que está jugando en el Nacional B. Así que sigue la Copa con una buena posibilidad para los equipos, no solamente de primera, sino del fútbol de ascenso. Claro que sí. Bueno, y en la doméstica, la Copa de la Liga Profesional, mañana la final entre Estudiantes y Vélez, ¿no? Qué bárbaro. Sí, la verdad. Una final que creo que en algún momento podría ser realmente impensada, sí, no porque Estudiantes era un equipo que realmente juega bastante bien y que tiene una buena dinámica, es un equipo que está bien estructurado por Domínguez, pero volvemos a repetir lo mismo casi de cada semana, Cacho, la sensación de que este Vélez con el técnico Quintero, que vino de menor a mayor, es un candidato realmente complicado para jugarle a cualquiera. ¿Por qué? Porque vienen los últimos... Vos sabés que el fútbol se mide en varias cosas. Cuando a veces los jugadores dicen que tienen, o la gente piensa que tiene cansancio, yo te puedo asegurar, Cacho, que cuando vos venís ganando, a vos no te preocupa nada, querés jugar al otro día. Claro. Realmente no se nota lo físico porque lo mental te domina con la situación de ganar. Es un partido abierto, juega en ese hermoso estadio que es Madre de Ciudades ahí en Santiago del Estero, que estuve en varios momentos. Así que, bueno, habrá que ver qué pasa en el final, allá por las 5:30 de la tarde, para ver si seguramente, bueno, uno de los dos tendremos un nuevo campeón del fútbol argentino. Exactamente. Bueno, Robert, ¿cómo está el municipio de General Lavalle? Contanos.
Mirá, muy bien, ya organizando lo que va a ser la fiesta de la torta negra, que será el próximo 2 de junio. Así que la gente de la provincia de Buenos Aires, algunos lugares, se va a ver en una fiesta que es realmente una de las más importantes de la provincia, y se prevé que el primer contratado para lo que va a ser el evento es el hijo de un mítico, ¿no? Nico Mattioli estará en el escenario ahí, Santos Vega, en algo muy importante. Y seguramente nosotros estamos charlando con el municipio, estaremos transmitiendo por la 1420 lo que significa el arranque de lo que es el evento ahí en General Lavalle, en el casco urbano de General Lavalle. Excelente, excelente, excelente. Bueno, Robert, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España? Abrazo grande, Cacho, el saludo para toda la gente y que tengan un lindo fin de semana. Gracias, chau, chau. Te dejo abrazo grande, buen fin de Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino. Como siempre, bueno amigos, vamos rapidito con las cotizaciones que se registraron en el cierre de la jornada del día de ayer. El dólar oficial para la compra cerró en 863 pesos con 86, para la venta 921 con 34. El dólar blue para la compra ayer 1010 pesos, para la venta 1040. Dólar turista 1436 pesos la cotización en el cierre de jornada. Euro oficial 919,50 para la compra, 988 para la venta. Euro blue para la compra 1071,48, para la venta 1103 pesos con 95. Antes de ir cerrando, quiero felicitar a la gente de FEDESPA, de la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina, que preside el arquitecto Pablo Marnotes Raña, que con toda la comisión directiva, nucleó a toda la comisión directiva en líneas generales, también a todo su grupo de trabajo, también comisión directiva, a María Rosa, que está en prensa también, bueno, a todos, Pablo, a Julia Hernando, a todo el equipo, porque han hecho un espectáculo de maravillas. El otro día tuve oportunidad de estar en el ciclo Ecos y Cantares, realmente se escuchó al ensamble de Vientos Aires del Plata, todo bajo la dirección de Julieta Ugartemendia, así que realmente espectacular. Lo hizo la presentación Viviana Toledo Oubiña, que es una colega de Radio Cultura y de Amadeus, así que bueno, y todo obviamente con la participación de un gran músico, o sea, un gran músico conocedor de la música, que es Boris Laures, Boris, que lleva adentro la música, hombre que está en la emisora clásica de Radio Nacional y que tenemos muchos amigos en común. Así que, bueno, para Boris te mando un gran abrazo, para toda la comisión directiva también de la Federación, nuestro saludo también. Y rapidito me voy a ir con una noticia que hay que ver qué es lo que va a pasar, porque al tema de las elecciones en Cataluña se habla tanto, bueno, se habla tanto también de Alberto Núñez Feijóo, pero bueno, hay un poco de incertidumbre porque estas últimas horas, anoche de la Cancillería Argentina, acá en la República Argentina, me están llegando información. ¿Por qué? Porque el presidente de la Nación, Milei, acusa a Óscar Puente, de injurias y culpa al presidente Pedro Sánchez de poner en peligro la unidad de España al pactar con separatistas. Pero en definitiva está bastante caldeado el ambiente. Eso es lo que yo les puedo decir, que me ha llegado esta información desde Cancillería anoche. No queremos explayarnos mucho más en el tema, porque obviamente es una cuestión muy, muy cerrada, pero hay cierta incertidumbre. Así que por eso. Bueno, nos vamos yendo con su majestad al paso doble, Mili, hasta el sábado que viene y buen fin de semana. Muy bien, hasta el sábado que viene. Recuerden que estamos con el sorteo para ir a ver Que Viva España en la sala Alejandro Casona, el Centro Asturiano de Buenos Aires. Pueden seguir participando en la semana. Atención, 11 36 76 6100. Nos mandan ahí mensaje, nombre, localidad, últimas 3 cifras del documento, y a través de las redes sociales nos buscan como El Sol de Nuestra España, muy simple como el nombre del programa, y en el canal de YouTube El Sol de Nuestra España se pueden suscribir para volver a disfrutar del programa y las entrevistas. Así que me despido hasta el sábado que viene. Muy bien, gracias Mili, muchas gracias. Gracias Miguelito Martínez, un gran abrazo allí en Avellaneda. Amigos, gracias por todo. Esta fue nuestra edición federal. Gracias Marcos, puesta en el aire, por estar con nosotros, y nos reencontramos el sábado que viene, minutos después de las 11 de la mañana, luego de Manuel Corral Vide con su programa Consentido. Gracias a todos, buen fin de semana, buena vida, chao. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España.
una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El sol de nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.